Continuamos aquí en Estrategia de Negocios y vamos a platicar ahora de estadísticas, pero le van a gustar mucho, bueno, yo creo que le van a interesar mucho, vamos a ver qué juzga usted. León Felipe Maldonado, León Felipe, él es director de proyectos de Consulta Mitofsky, ya conoce usted los de los grandes estudios, a veces muy controvertidos. Bienvenido, León Felipe, qué bueno que sean Al contrario, muchas gracias. ¿No? Sí, ese es el chiste, ¿no? Sí. Aburridos, hay ¿para que qué, comprometerse con lo que uno hace, ¿no? Claro, y al mismo tiempo ponernos tensos a los que estamos leyendo y estudiando, ¿no? O sea, porque ponen ustedes tensos, o sea, ¿qué está pasando ahí, no? Y vamos a hablar de dos estudios que a lo mejor a usted le interesan, a lo mejor no. Uno que fue la evaluación a agosto de 2015 del presidente de la República, de Enrique Peña Nieto. Y vamos a hablar de otro, por favor, para que también se nos quede aquí. El posicionamiento de aspirantes 2018. Así es. ¿Qué es lo que opinamos cómo están las preferencias en este momento? ¿Cómo están las preferencias al momento, al día de hoy? Como si fueran esto apuestas, Sí, digo, ¿no? Antes de falta que se cierren, mucho, pero... Antes de que se cierren las apuestas para que se hagan los caballos, ¿no? Así es. Aún falta mucho, pero aquí la carrera presidencial inicia pasando la elección intermedia. Es que ya se acabó, o sea, sé que esto a algunos políticos les molesta, ¿no? Pero ya el 2017 es el último año, o sea, 2016 es ya me estoy yendo. Así porque es. 17 ya es año presidencial, electoral. Sí, totalmente. ¿No? En el 16 tenemos una pugna por muchas cosas 12. Y muchas gubernaturas vienen el próximo año. Eso es bien importante, ¿no? Por ahí inclusive una donde se van a pelear muy rudo con un aspirante de los independientes. Así es, el único diputado. Vamos a platicar esto, León Felipe. El presidente de la República, ¿cómo salió en el estudio de ustedes a agosto? Salió con su nivel más bajo históricamente de aprobación, con 36% de aprobación. Cuando hablas históricamente en su gobierno o históricamente en qué periodo? Históricamente en su gobierno, históricamente de los 11 trimestres de evaluación que nosotros tenemos realizando, este fue el número más bajo que obtiene, 36% de aprobación. ¿Viene de qué nivel cuando inauguró? Cuando inauguró empieza con 53% de aprobación. 53% de aprobación. En el primer trimestre. Su expectativa como gobernante después del proceso electoral era 54%, en el primer trimestre 53%, solamente había perdido un punto porcentual. En el siguiente trimestre, que fue para mayo del 2013, justo en medio se da la aprehensión de Elbester Gordillo, eso le abona algunos puntos porcentuales y llega a 57%. Ese fue su pico más alto. Y de ahí empieza abajo, a bajar. Sí, prácticamente todo lo que fue el 2013 fue el desgaste de no haber estado en medios, de haberse retirado a cambio de que saliera toda su agenda legislativa de la reforma, y termina el año con el 50% de aprobación. Es decir, ya en ese momento la mitad de la población estaba de acuerdo y la mitad estaba en desacuerdo con su gobierno. Y ahorita ya 3/4 como que no están muy de acuerdo. Es un tercio de la población la que está de acuerdo. Por eso, son 2/3, dos tercios, sí, los que no están muy por lo menos muy de acuerdo. Sí, los que no están de acuerdo. ¿Qué otro presidente había tenido niveles tan bajos? Digamos que esta medida de la aprobación presidencial solamente se tiene contemplada desde la época moderna, y la época moderna podemos ubicarla desde Salinas de Gortari para acá. Antes no se hacía este tipo de ejercicios. ¿Con Salinas de Gortari llegó algún momento a estar en estos niveles de 30 y tantos por ciento? Nunca. De hecho, Salinas de Gortari se caracterizó por ser un presidente muy bien evaluado. Si viéramos, por ejemplo, la evaluación promedio de todo su sexenio, viendo todas las encuestas que Presidencia de la República ahora entregó al CIDE, que son públicas, veríamos que sus niveles de aprobación en promedio durante todo el sexenio fueron de 73%. 73 es altísimo. Altísimo. Ahora, estás incluyendo ahí datos de, por ejemplo, que a él le tocó el último año el surgimiento de un grupo guerrillero, el EZLN. Sí. Le tocó, por supuesto, el asesinato del candidato priista de la presidencia de la República. Así es. Y le tocó el asesinato del secretario del Partido Revolucionario Institucional, el señor Ruiz Massieu, también le tocó el asesinato, todo junto en un solo año, el último de su gobierno. Sí. Y el último año de su gobierno, su promedio de aprobación fue de 63%. 63%. Sí, uno pensaría que es muy alto, pero si vemos, muy bueno. Los anteriores que él había tenido habían sido por arriba del 80%, sobre todo lo que fue 87, 86, sí, perdón, no. 88, 89. 89 y 90 en el 91. Su gran aprobación prácticamente hace que gane los 300 distritos del país. O sea, era un presidente que, si bien también inició no muy bien, porque inicia con un nivel de 56%. Sí, con las computadoras caídas, ¿no? Con la caída del sistema. Claro.
digamos que había un cuestionamiento también, entonces no llega con un bono electoral muy alto, pero de inmediato su política de comunicación, su política social, se encarga de generar un acuerdo muy alto. Y llegan de ahí para 80. ¿Dónde iría el presidente Zedillo, el expresidente Zedillo? El expresidente para arriba se mantiene. El expresidente Zedillo es el presidente que entra con la aprobación más baja. Cuando él ingresa a su gobierno, pues prácticamente el país está devastado por el error de diciembre. El error de diciembre que nos costó todas las devaluaciones, las caídas de los bancos, en fin, ¿no? Por todos los problemas económicos que se generaron, a partir de ahí él entra con un 42% en su primer trimestre de gobierno. Es decir, entra después de ahí, ni antes de ahí había habido un presidente que entrara con una evaluación tan baja, pero termina muy bien. Pero no llega al 30 y tantos, llega al 30 y tantos. No. De ahí empieza a remontar. Llega al 55% a la mitad de su sexenio y llega a 61%. 55, que es lo que estaríamos ahorita hablando, así ¿no? es. A la mitad del gobierno. Sí. Y luego brincamos con Fox. A la mitad, ¿cómo estaría? Fox empieza con el bono más alto, empieza con 72% de aprobación, con una gran expectativa de cambio, y a la mitad de su sexenio llega a niveles más o menos de 60% de aprobación. ¿Y luego con Felipe Calderón? Con Felipe Calderón empieza su sexenio con un 54-55% de aprobación. ¿Y a la mitad? A la mitad más o menos se mantiene, a la mitad llega al 60%, llega a buenos momentos, y después baja un poco, pero su evaluación promedio en el sexenio la podemos ubicar en 57%, es decir, siempre estuvo muy bien evaluado, nunca bajó del 50%, que es un punto importante para los presidentes. Es muy importante eso. Ahora, lo que es más interesante es que estás hablando que en las evaluaciones a los dos presidentes panistas que tuvimos de la alternancia mexicana, ¿no? La pseudodemocracia que tenemos en México, ¿no? Que a algunos no les gusta, pero es la verdad, o sea, es una democracia a la mexicana. A la mexicana. ¿No? No estuvieron tan mal evaluados los dos expresidentes, o sea, los dos mandatarios emanados panistas, del PAN, ¿verdad? Tampoco los últimos con los que empieza la historia de ese tipo de evaluaciones, tampoco estuvieron mal evaluados, tampoco. Han sido muy criticados esos 4 presidentes y sin embargo estuvieron bien las evaluaciones. Sí. Entramos al 2012 y ahí empieza un problema. ¿Encuentran ustedes por qué es por lo que la sociedad empieza a decir no me gusta esto? ¿Por qué? Yo creo que lo que tenemos que asumir y aceptar es que el ciudadano y el electorado ha cambiado y ha evolucionado. Ahora ya no tenemos, por ejemplo, ese respeto a la figura presidencial, que por el simple hecho de ser figura presidencial ya tenía garantizados ciertos porcentajes de aprobación importantes por la figura que representaba, por la institución que representaba. Ahora yo creo que tenemos un elector y un ciudadano más sofisticado y que es mucho más crítico y que él sí juzga de una forma más severa, como debe ser, el trabajo en función de resultados que se tengan, de resultados que se tengan de economía, seguridad. A ver, te traduzco, que no te quiero editar, te traduzco. Sí. Por más que hay trabas a la democracia mexicana, la sociedad mexicana sí sigue evolucionando. Así es. Porque además tenemos dos fenómenos que no se daban ni en el 98, ni en el 88 cuando llegan Salinas de Gortari, ni tampoco cuando estaban Zedillo en el gobierno, ¿no? Llegan los millennials, que ese cambio generacional que empieza a haber, que se empiezan a revolver, ¿no? Desde baby boomers. Sí. Antes la generación del silencio, que todavía la hay, ¿no? Baby boomers, la generación X, la Y, la baby boomers, y que ya llegó la Z, o que así le quieren llamar por ahí más o menos. Son casi 6 generaciones que se están moviendo y ya están levantando la mano, ¿no? Así es. Para opinar qué es democracia, qué es libertad de expresión, bla, 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 bla. Y la otra, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no? En la época de Salinas de Gortari y de Zedillo, pero vaya, ¿qué decir? Ni con Fox había Twitter. Imaginemos, por ejemplo, las redes sociales, todo lo que se hubieran alimentado de todo lo que hacía Fox, de todas sus declaraciones, de todo. ¿Te imaginas el regocijo que hubiera habido en aquella las época? redes sociales. Bueno, pero era manjar para los dioses, ¿no? Y no había eso, ¿no? No había redes sociales. Entonces no les tocó a ellos, que al mismo tiempo es una evolución de los medios de comunicación, aunque no nos guste aceptarlo, pero el ciudadano él sí está editando. Así es. E interpretando lo que los medios de comunicación tradicionales puedan muy formalmente escribir, decir, comunicar. Ahora el ciudadano tiene toda la libertad para editar como se le venga en gana. Así es. Esa comunicación.
Sí, no, y la forma como se hacen de esta información también ha cambiado muchísimo. Ahora es a través de las redes, ahora es a través de sus pares. Y corre por millones de seres humanos y a todo el mundo en un santiamén. Sí, así es. Cualquier barbaridad de un diputado, de un senador o diputada, senadora, o de un político o de un gobierno, corre, pero por todo el mundo, ¿eh? Sí. Antes era, digamos, totalmente imposible pensar en que se pudiera terminar con el ejercicio de un funcionario por un escándalo. Había forma de pedir favores. Sí. Ahora ya no se puede detener absolutamente nada, ¿no? Te sale el informe el grito del presidente, ¿no? Un día, a los 2 minutos, si no es que antes, ya están editando y opinando las personas por todo el mundo. Así es, ¿no? sí. Nos enteramos inmediatamente, pero también así en un santiamén, que el embajador de México en Londres gritó: vivan los seres que nos dieron patria, viva Porfirio Díaz, y luego para enmendarla, viva Zapata. Todos nos enteramos inmediatamente. Sí. Vamos pues, así como no, se puede juzgar, y por supuesto con una sociedad que empieza a ser tan abierta, aunque no se quiera en muchos otros lados, como puede ser en el Congreso, que diga: no, vamos a frenar en los congresos locales las candidaturas independientes. La sociedad no le importa, la sociedad ya va por su lado. Así es, sí. Fenómeno muy interesante. Vamos a unos mensajes y ver por dónde opina Consulta Mitofsky van las candidaturas para el 2018.